Bueno, pues primero que nada, buenas noches. Hoy nos falta el maestro David García. Ahí tuvo un problema técnico que ya no le permitió conectarse. Entonces, pues vamos a estar nosotros con el tema de hoy, y que es un tema interesante y depende de cómo lo vayamos abordando, porque hay la perspectiva o la forma de ver esta situación de los abogados, la hay de la policía, la hay del Ministerio Público, que a lo mejor ahí congenio un poquito con la opinión de los abogados. Pero el tema con el que vamos a trabajar hoy es cómo inicia una investigación. Y les digo, es interesante porque, pues yo les puedo decir, en mis tiempos, cuando yo estudié Derecho, pues nos decían que la forma de iniciar un proceso era a través de la denuncia o la querella. Más adelante, pues ya veíamos la cuestión de hablar mejor de la noticia criminal, y que la noticia criminal cubre otros aspectos, como el hecho de que el ciudadano solicite la intervención de la autoridad. Ya no decimos de la policía, o sea, ya cualquiera puede ser policía, puede ser vialidad, podría ser algún otro primer respondiente que interviniera y que quizá desde ahí inicia en la noticia criminal. Pero pues sí sería interesante conocer la opinión de ustedes desde la perspectiva de donde están trabajando, y ver cómo podemos ir nutriendo a quienes nos están viendo y nos están escuchando sobre este tema en particular. Pues buenas noches a todos, buenas noches a los que nos están siguiendo o se están incorporando. Bueno, pues yo ahí, desde mi perspectiva, ¿no? Vamos a iniciar el tema, pues desde la nota criminal, que es un proceso todavía controversial, porque la nota criminal, pues es cuando se da parte, hasta donde yo tengo entendido, a cualquier corporación que se pide el apoyo, ¿no? Por parte de la ciudad, de los ciudadanos, y todavía hay un proceso de a quién le toca esa investigación. El problema es que, y voy a contar una anécdota rápida, aquí enfrente de mi hogar, matan a un sujeto a una cuadra, salgo yo y le digo, yo soy perito, déjenme hago cargo. No, me decían los compañeros, tiene que pasar el proceso de hacer el llamado a radio operador, que venga primer respondiente. Y les decía yo, pues yo ya puedo iniciar. Y ahí es cuando me cayó el 20, como decimos por ahí, de baja monta. Es decir, sí, hay un proceso, pero realmente ese proceso salvaguarda la integridad de la protocolización de la investigación, más no da fluidez a un manejo más rápido de la escena. Eso es para empezar, mi punto de vista, ¿no? Que a veces sí la gente está desesperada porque, por ejemplo, ahorita con el COVID, ¿no? Murió un pariente, tiene que venir policía, tiene que verificar, y luego le manda a hablar a la policía ministerial, tiene que llegar, tiene que verificar para poder liberar el cadáver a una funeraria. Entonces, se me hace un tanto engorroso desde el punto de vista ciudadano. No sé qué opinen de esto, o si me estoy saliendo del tema, pues adelante también. Vuélvanme a meter. No, yo creo que sí vamos bien con el tema en sí. Sí es lo que, pues podríamos decir lo que estamos viendo, la manera en la que, como decía, es la manera en la que inicia. No sé, el maestro Velasco, ¿qué nos puede ilustrar en ese sentido? Ahora sí, desde esa trinchera en la que está trabajando en seguridad pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches a todas y a todos. Bienvenidos y gracias al maestro Jaule y al maestro Esparza. Un saludo también para el maestro David. Bueno, yo creo que la investigación inicia desde el momento en el que se conoce el supuesto delito, ¿no? Lo que se cree que es un delito, sea cualquiera de estos, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí se escucha. Ah, perfecto. Sea cualquiera el que vaya a ser catalogado como delito, y que en el sentido propiamente de las normas o de
los aspectos que rigen la actividad, pues se conoce precisamente como la noticia del hecho criminal o la noticia criminal, en donde una persona descubre o decide hablar a las autoridades para poder darle seguimiento a algo que no está todavía revisado para saber qué tipo de situación es. Por ejemplo, una persona llama al 911 y dice que hay un automóvil sospechoso a las afueras de su local o de su vivienda, y desde ahí se genera la noticia que potencialmente puede ser criminal. Después de que llega la primera unidad cercana a la zona de patrullaje, puede revisar a los supuestos, a lo que está sospechoso, y decir que se trata de personal del predial o de personal de... que tiene abierto un micrófono, ¿no? Lo cerramos, si quieres. No, pero creo que es alguien ajeno a nosotros. No, nomás estamos nosotros, ¿va? El espíritu de David. Bueno, puede ser que estas personas sean revisadas, se identifiquen como personal del predial o de X paquetería. Entonces ahí la noticia criminal pasó sin novedad, es decir, fue una revisión sin que se convirtiera en criminal. Pero ¿qué sucede cuando hay un llamado donde dicen que el vecino hace 3 o 4 días no sale y que está cerrado con candado y que empiezan a despedirse olores fétidos? Entonces, ahí igual el procedimiento es llegar con la persona que está reportando, hacer la intervención, solicitar el apoyo quizá de personal, en este caso de bomberos, ingresar, darse cuenta que exactamente están despidiendo olores fétidos y que definitivamente sí ha muerto la persona y ya está en un estado de putrefacción. Hasta el momento ya tenemos una noticia que es verídica y que a raíz de eso se va a investigar si se trata de una muerte natural o una muerte violenta. Creo que inicia desde esa perspectiva. Fíjate qué interesante que hayas tocado ese tema con ese ejemplo en particular. Me parece que a Héctor le tocó, o si no le tocó, a todo el mundo en Juárez nos tocó saber de un incidente que se dio hace algunos años aquí hijo, no, se hace mucho. Les digo que empiezo con las memorias y justo en el corazón así de que, ay, se hace mucho tiempo, hace muchos años. Hace por ahí de 24 años, o sea, casi nada, casi un cuarto de siglo. Qué feo se oye, si más fue así un cuarto de siglo. Pero en el 2001, cuando precisamente yo estaba coordinando la unidad de investigación de homicidios de crimen organizado aquí en Juárez, se presentó un hecho por acá, por la zona de Zaragoza, por acá, por aquel rumbo, donde efectivamente se reporta que hay olores fétidos emanando de una vivienda. Quien en un momento dado se acerca o quienes se acercan no fuimos nosotros, se acercó en aquel entonces la Policía Judicial Federal. Los agentes de la Policía Judicial Federal brincan una barda, o sea, ahí nada de qué orden de cateo ni nada, no, vamos a ver qué onda. Se brincaron la barda, dicen que nada más se asomaron por una ventana y que se dieron cuenta que estaban los cuerpos ahí. Ya cuando se da esa situación, notifican, ellos ya no se quieren meter, notifican al Estado y pues ahí sí, el titular en aquel entonces de la Fiscalía Zona Norte aquí nos dio la instrucción de que no interviniéramos hasta que no tuviéramos la orden. En ese entonces no era tan sencillo obtener una orden de cateo como lo es ahora. Pasaron varios días, se convirtió en un problema, incluso podríamos decir ya de salud pública, un problema donde nosotros dejamos ver que pues ya era por humanidad el hecho de ingresar. Y ahorita les voy a decir por dónde voy, en el contraste que hay, por ejemplo, de cómo actuamos nosotros a cómo actúan en Estados Unidos. Llega un punto en el que se obsequia la orden de cateo, se la dan a la Policía Federal, no a nosotros, a pesar de que acá con nosotros también se había solicitado una. La Policía Federal ingresa, efectivamente hay los cuerpos de 2 personas sin vida ya en un estado de putrefacción sumamente avanzado, pero ahí en el interior de la vivienda
se recuperan carteras, identificaciones, no sabemos si de ellos o de algunas otras víctimas, no sabemos, nunca supimos. Se recuperaron armas de fuego que tampoco pudimos cotejar porque la Policía Federal dijo, bueno, pues si ustedes no le quisieron entrar, esto es una investigación de nosotros y no tenemos por qué compartir la información. Así de ese tamaño, ¿sí? Pero bueno, ese fue un problema que me acordé ahorita con el ejemplo que tú diste, que ahorita se actúa de otra manera, que ahorita se buscan otros mecanismos para poder ingresar. Pero qué irónico que tengamos que tener, buscarle, sacarle la vuelta, encontrar la forma de cuando, por ejemplo, y aquí viene el contraste, por ejemplo, sucede una situación similar aquí en el norte, con nuestros vecinos al norte, con el Paso, Texas, y ellos llegan, y si llegan haciendo lo que conocen ellos como una llamada de bienestar, un chequeo de bienestar, el mentado welfare check que le llaman, ellos llegan, tocan la puerta, se asoman por las ventanas. Si ellos ven indicios de que hay una persona inconsciente, lesionada, ven manchas hemáticas, ven alguna cuestión que pudiera ser, o que pudiera manejarse que hay riesgo para la vida de la persona, o que hay una persona que necesita ayuda, ellos entran al domicilio. Con eso está justificado el acceso al domicilio. Y con nosotros no. Y eso pues precisamente viene de yo lo sigo diciendo, o sea, sí tenemos un sistema de justicia muy padre, pero es sumamente garantista, es sumamente proteccionista, al extremo de que en situaciones de esa naturaleza no podían ni siquiera intervenir antes. Y como dice el maestro Velasco, ¿no? Ahorita ya hay mecanismos, ya existe una forma de atajar estas cosas, pero igual que sigue siendo una forma que se encontró para manejarlas, pero no está bien manejado, que existe esa libertad, por ejemplo, para que la policía actúe. Adelante. Y ahí yo quiero tocar un tema que está relacionado precisamente con los procedimientos, porque ha tocado muchísimo conflicto. Bueno, yo he estado en las dos posturas, inicialmente en el área ministerial investigativa, sobre todo como perito, por supuesto, y ahora en un área donde está la prevención y los primeros actos precisamente de investigación. Y les pregunto a ambos por la experiencia y sobre todo en el marco jurídico en el que está formado el maestro Esparza. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando llega un policía primer respondiente y resguarda el escenario y ya llega la policía investigadora y todavía no hace entrega de la escena? Pero a pesar de eso, él dice que ya nadie puede entrar y él dice que el policía ministerial, que él decide quién entra o quién no, cuando se supone que todavía no te ha entregado formalmente el escenario, ¿no? No sé si me explique en esa situación. Sí, hay un modo, pues protocolario que deberían de recibir las actas de entrega y recepción, pero pues la cuestión de trabajo día a día es, si les firmo se me van a ir y ya no tenemos protección. Por ejemplo, yo que estoy en homicidios de mujeres, nos ha tocado muchas veces que tenemos nada más un policía ministerial, sea hombre, sea mujer, nada más uno y un perito. Entonces se nos va policía, primer respondiente, y nos quedamos básicamente desprotegidos ahí. Son los que, pues, son nuestros ojos en la cuestión de la seguridad, porque el policía de investigación, pues, está junto conmigo recabando datos y está distraído. Esas son las dos cuestiones que yo he visto, que sí, en la normatividad tendría que llegar y pasar esa cuestión que está, pues, alterando la cadena de custodia de la escena, y más sin embargo, pues, se hace lo más práctico, que es, espérenos poquito, no se nos vayan a ir porque nos dejan solo y al último les firmamos. Lo hacen con ese doble interés, doble fondo, que no está bien, pero se ha vuelto una práctica muy común. No sé, maestro Esparza. Que por cierto, perdón, antes de continuar, estoy
tratando de meterme en vivo, ver el video en vivo y no puedo, a ver si soy yo nada más o para tener el feedback de las personas a veces es bueno. No te oímos, tienes el micrófono apagado. Acabo de cambiar todos los enlaces y de hecho Oscar acaba de cambiar los enlaces en WhatsApp porque el anterior no estaba funcionando, entonces ese ya está activo. Si quieres ahí chécalo. Ok. Sí. Mira, hay una cuestión que va a llevar también a estos inicios de la investigación criminal. Es como una situación que yo les planteaba en algún momento, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, se recupera un cuerpo y en un asunto en particular a mí me tocó discutir y en un momento dado con los argumentos que se plantearon en ese sentido, que se desestimara una prueba, una evidencia que se localizó en el cuerpo de una víctima. A esta persona fallece por ellas de proyectil de arma de fuego, se lo llevan a CEMEFO y cuando llega a CEMEFO, que lo empiezan a revisar, entre sus prendas localizan un proyectil, localizan una ojiva. Y ahí donde está en el pantalón de mezclilla esa ojiva, la médico que lo examina aprecia la lesión donde fue la salida, sale el proyectil y se aloja ahí entre el cuerpo y la mezclilla del pantalón. Y ella, bueno, aquí nos vamos más grave, ella toma ese proyectil y lo remite al laboratorio de balística, sin cadena de custodia, ¿sí? Malo. Sí, y obviamente yo como abogado, ok, perfecto, eso es a mi favor. Todo aquello, digo, de acuerdo a los protocolos, de acuerdo a la propia normatividad, todo aquello que en un momento dado se transfiere y que en un momento dado no existe la cadena de custodia, no existe esa entrega-recepción, pues ya adolece de un vicio. Ahora, lo interesante aquí es, los abogados no lo captan, porque los abogados muchos están acostumbrados precisamente a esa cotidianidad, a la costumbre de cómo se maneja. Y digo, ¿por qué no decirlo, no? Hay abogados que realmente saben lo que dice el Código Penal y el de procedimientos, pero no conocen de investigación. Y olvídate, o sea, estas situaciones son pasadas por alto, pero en un momento, eso que mencionas tú, Héctor, y lo mismo que menciona Alfredo, el que no exista formalmente la transmisión, la transferencia de esa escena y que no consten actas, pues te daría, como decimos todos, y la tan trillada frase esa, ¿no? La de el fruto del árbol envenenado. Ya todo lo que hay ahí ya no se puede utilizar porque es ilícito, ¿sí? Y antes de decirle al maestro Alfredo, ¿qué pasa con ese proyectil, con esa ojiva? Yo le alego al tribunal que el cuerpo, que no existe una cadena de custodia del cuerpo. Y los compañeros peritos alegan, no, es que entra por ¿cómo se llama el sistema del CEMEFO? El CIEC. El CIEC, sí, es que entra por el CIEC, sí, pero el cuerpo es un indicio más en el lugar de los hechos. Debería de existir una cadena de custodia donde se le transfiere, bueno, no sé si ahora lo hagan, pero en aquel entonces ese fue mi alegato porque no había, donde le transfieren la posesión de ese cuerpo a quien lo va a trasladar, donde se asiente en qué se va a trasladar. Se debería incluso de sellar la unidad de traslado para que no se abra en el trayecto hasta que no llegue al CEMEFO, y en el CEMEFO al abrirlo, firmar otra transferencia y de esa manera ir asegurando la integridad de los indicios desde la escena hasta allá. Ahora, que no se haga. Bueno, pues a eso voy. Yo no soy el común de los abogados. Yo sí peleo esas cosas. Y en este caso en particular, incluso la posibilidad de que hubieran dicho que este asunto se trataba de homicidio o que hubieran podido vincular con ese proyectil a las personas que yo estaba defendiendo, se perdió porque esa cadena de custodia no existía. Me dijo, no, es que es el CIEC, sí, pero el CIEC, ya cuando entra el CIEC es porque es otro rollo. La integridad de los indicios, desde que localizan el cuerpo, lo levantan, lo meten en la bolsa, lo trasladan, ¿cómo sabemos que no se detuvieron en algún lugar? ¿Cómo sabemos que no lo abrieron? O sea,
olvídate, ese es así tan rigurosa como es la criminalística, así tan rigurosa, deberían de permitir que se salvaguarden esos derechos. Y eso nos va a llevar ahorita a otra parte interesante, pero a ver, maestro Velasco, ya te tengo ahí pendiente. No, fíjate que eso que dices tendría que ser el ideal y el ideal por obligatoriedad, ¿no? De las, sobre todo de las áreas de investigación. Les pongo el ejemplo, o la pregunta va derivado de un caso que me tocó recientemente atender en un homicidio de un abogado acá en unos mariscos. Yo trabajo para la Secretaría de Seguridad Pública y la primera unidad que llega, evidentemente, es la que está en nuestra área o en nuestra institución. Pero mi función como parte de la Secretaría de Seguridad Pública es hacer los primeros actos de investigación que se entregan, si existe con algunas fiscalías o áreas de la fiscalía, mucha mancuerna, sobre todo con homicidios en algunos casos y con el área de robos. Sin embargo, cuando nosotros llegamos para poder recolectar datos y hacer los primeros actos de investigación, que es una situación que obliga a los policías que llegan en primera instancia, pues llegamos recolectando información de testigos, de potenciales datos de la víctima, en qué vehículo venía, para empezar a hacer las líneas inmediatas y poder pasar la información a las unidades y por supuesto a los investigadores que al final de los tiempos los investigadores, por la poca cantidad de elementos, pues llegan y se estacionan a hacer su investigación, ¿no? No tienen como un grupo donde yo estoy trabajando y les voy pasando información para que sigan haciendo los actos de investigación. Es por la falta de gente. Pues en ese caso, llegamos y yo estoy con los compañeros primeros respondientes recolectando información y hay un video donde hay un responsable y están a la búsqueda de las unidades. Y el policía de investigación de homicidios me dice, oye, pero ¿y tú quién eres? Le digo, pues somos del área de investigación de la policía municipal. Dice, pero tú no puedes estar aquí, no puedes estar. Le digo, pero ¿quién dice que no? Dice, porque yo ya estoy acá adentro. Le dije, mira, yo pertenezco a la Secretaría de Seguridad Pública, llegué después del primer respondiente, perdón, y le di seguimiento a los datos, ya tengo incluso el nombre de la potencial víctima, necesitamos saber del responsable. Dice, pero tú no puedes estar aquí. Le dijo, mira, le dije, vamos empezando por esto, ya te entregaron la escena, ya firmaste el resguardo de la escena. Me dice, no, le dije, entonces, el que no debe de estar eres tú, dale gracias al compañero que te deja que estés aquí. Y ya, se quedó callado. Sí, y es que regresamos a ese punto, o sea, ¿quién está facultado? Si no ha recibido la escena, no tiene facultades. Y ahí también eso me lleva a otra cuestión que yo veía, por ejemplo, del trabajo que se está haciendo en seguridad pública aquí en Ciudad Juárez y en las Secretarías de Seguridad Pública, yo creo que ya en toda la República. Algunas con mayor temor que otras, porque me tocó, por ejemplo, no recuerdo si fue en Guadalajara, que ya existía la unidad de la policía con facultades, pero no actuaban porque había cierto, no, espérate tantito, o sea, vamos a ver cómo se adecua la ley. Y tardó un poquito en adecuarse la norma para que ya pudieran llevar a cabo actos de investigación. Ahora estamos frente a una situación de una secretaría, incluso a nivel federal, ¿sí?, que está pugnando precisamente porque esas facultades de investigación se extiendan mucho más. Y bueno, ya vemos, por ejemplo, que ustedes en la Secretaría de Seguridad Pública ya están realizando sus actividades de investigación con mucho éxito. Eso sí, felicidades, porque sí hay muy, muy buenas intervenciones. Ya vemos que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ahora ya hasta son detectives, ya su unidad ya se dice unidad de detectives. Entonces, las facultades de investigación se ampliaron y con mayor razón se tiene que ver quién está facultado para estar interviniendo en una escena. Sí. Bueno, yo me voy a mi universo forense, mi universo de la escena del crimen. Ahorita que comentabas del cadáver, de la cadena de custodia, son tecnicismos porque ¿cómo va a dar abasto una fiscalía cuando tiene que ir por 3 cadáveres en la misma unidad? Entonces, sellar la unidad sería imposible porque no hay el recurso, 1. 2,
La cuestión, por ejemplo, de los primeros respondientes, que yo también celebro mucho, he trabajado muy a gusto con la policía municipal y también con la nueva policía estatal, con la fase de los detectives, que he visto trabajos de ellos muy buenos y todo. El ruidito que me causa aquí es, sí es cierto lo que decía el doctor Velasco, mientras no se entregue la escena es de ustedes, pero mientras la tengan ustedes, ¿qué estoy haciendo para proteger la escena y protegerme las evidencias? O sea, realmente se le obliga al perito a llevar el protocolo de bioseguridad, pero no se le obliga a los demás partícipes. Entonces, cuando ya va a participar el perito, digamos, en un hallazgo de una mujer con características de un posible feminicidio, es cuando el perito ya se pone el traje de bioseguridad y todo. Y mi pregunta siempre ha sido, y me la han traído mucho los compañeros de otros estados, es, bueno, y los que llegaron primero, ¿por qué no se pusieron ni guantes? No estoy criticando, simplemente como que no tenemos esa filosofía de la bioseguridad y esto pues merma un poco porque va a venir un abogado así como Esparza y va a decir, y esto, y esto, y esto. Esto es lo que me da miedo a mí porque me sienten en un estrado y me digan, ¿usted por qué no les dijo a los compañeros? Bueno, hay buena comunicación y todo, están haciendo un trabajo distinto al mío. No están manipulando evidencia, están sacando datos de investigación. No los voy a obligar a que aparte sigan protocolos de bioseguridad, pero estaban en medio de la evidencia, ¿no? Sí, y ahí es como un vaivén de encuentros con ese tipo de informaciones o de protocolos, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, en esa cuestión de lo que son esos primeros actos, y bueno, hemos tenido la experiencia más tú, Héctor, que a ti te tocó ir, por ejemplo, con los compañeros allá en Aguascalientes, que es cierto, o sea, adolecemos de muchos problemas a lo largo y ancho de la República Mexicana en cuestiones de equipamiento, en cuestiones de capacitación. Hay muchos problemas en ese sentido que afectan la labor que ustedes desarrollan día a día. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo se sortea ese ejemplo que acabas de dar? ¿Cómo se sortea el hecho de que se tienen que trasladar 3 cuerpos en una misma unidad? Pues sí, pero el punto es, afortunadamente nadie se pone a pelearlo así. O sea, la gente anda preocupada por pelear otras cosas en los procesos de que si se les pasó el término de las 48 horas, de que si fue una detención prolongada, de que si se le leyeron de los derechos, de que si lo torturaron. O sea, honestamente, si los abogados se fijaran en otros detalles tan interesantes, habría cosas que a lo mejor serían hasta más efectivas que esos argumentos. Pero, o sea, yo creo que yo creo que lo hemos comentado en privado, hemos tenido las pláticas de que va a llegar el momento donde esta situación explote, por así llamarlo, de que empiece a haber cuestiones de esta naturaleza y que a punta de autos de libertad, a punta de autos de no vinculación a proceso, la fiscalía diga, ah, caray, oigan, allá está esa oficinita que está ya olvidada, a la que no le damos unidades, no le damos cámaras, no le damos guantes, no le damos trajes de bioseguridad, tenemos personal que no está capacitado, tenemos personal que no tiene carrera, tenemos médicos que no están certificados. ¿Qué creen? Es bien importante, métanle lana. Digo, lo digo yo como abogado, no, lo digo yo desde mi perspectiva de lo que he visto, no aquí en Juárez, lo he visto en muchas partes de la República, he visto unas oficinas que dices tú, oye, ¿cómo puede esto funcionar? ¿Cómo pueden decir que este es el área de peritos cuando de a tiro no hay nada? Entonces, yo creo fervientemente en que la piedra angular de todo proceso penal es la labor pericial. La labor científica, la investigación científica del delito viene de ahí. Pero desgraciadamente no conozco la situación actual de servicios periciales ahorita en Juárez. Tiene mucho tiempo que no estoy ahí, pero les digo, en otras partes de la República yo he visto que tienen una unidad para una ciudad completa y 2 camilleros. O sea, no. Y Juárez, desgraciadamente, tenemos una problemática muy grave que sinceramente
podríamos tener 10, 15 unidades de traslado de cadáveres y las 10, 15 unidades estarían ocupadas. Y tendríamos 30, 40, 50, 60 camilleros y estarían ocupados. O sea, habría que ver la situación de cómo se manejan, pero sí, esta parte inicial de la investigación, todo esto que estamos ahorita platicando, es la base, es el cimiento sobre lo que se va a construir todo, ¿sí? Y pues tenemos que encontrar la manera de cómo lo van a controlar, de cómo lo van a manejar de manera mucho más eficiente. Porque sí, basta con que llegue alguien y empiece a picarle ahí a los asuntos y va a empezar a haber problemas. Y lo peor, no solo empieza a haber problemas. Yo como abogado, yo tengo la inquietud, yo quiero ver qué es lo que empieza a suceder o si empieza a suceder lo que sucede en Estados Unidos cuando se encuentra un error. Si le encuentran un error a los policías, si le encuentran un error al fiscal, a ver, vamos a revisar todos los asuntos que han manejado y vamos a ver en cuánto se ha cometido el mismo error. Y por lo tanto, esas gentes injustamente están en prisión porque se les condenó con base en cuestiones que son ilícitas dentro del proceso. Y entonces vamos a liberar a toda esa gente que este fiscal envió a prisión. Porque en Estados Unidos pasa. Y en un sistema acusatorio adversarial debe de suceder. Es lo que lo hace que sea más eficiente. No al 100, porque ustedes y yo sabemos que en Estados Unidos también se cuecen habas. O sea, en todo el mundo pasa, en todo el mundo hay errores y hay carencias. Pero sí, ahorita sí es una situación que no hemos podido atajar y que sigue afectando en esas primeras etapas de investigación. Sí, aquí en México se ha visto ese, pues, no sé si aplique la palabra, esa, pues, que te voy a dejar que no hagas tanto trabajo porque el gobierno no tiene para pagar tanto personal y no tiene tanto para pagar equipo, ¿no? Entonces no podemos traerles tecnología de punta, cámaras de primera gama o algo. Entonces van a ir muy limitadas las pruebas periciales. Hablábamos en una discusión de laboratorios. Simplemente una necrocirugía tiene un costo aproximado, una cirugía normal bajita, de unos 5,000 pesos, más las horas hombre, era lo que se evaluaba esto. Si estamos añadiendo las pruebas químicas, las pruebas genéticas, la gasolina y todo eso, es un costo muy elevado, que a veces prefieren otras inyección a otro tipo de recursos y dejarlo de lado un poco a lo pericial, teniendo todavía a cuestas muchas técnicas que son absurdas, o sea, técnicas de los 60s, de los 70s, como el rodizonato de sodio, la reconstrucción facial, la grafología, etcétera, ¿no? Que ahorita todavía en día se sostienen de un hilo en las escuelas, que hay todavía clases que se emiten de estas situaciones, e inclusive maestros que todavía dicen, no, el acordonamiento es de 50 metros, de 100 metros, y así va a ser. Cuando me topo compañeros que dicen, no, es que la literatura dice eso, así hay que acordonar. En los 60, compadre, no ahorita ya es otra cosa totalmente diferente, e inclusive ahora que estamos impartiendo la clase de fotografía, yo les digo, es que la fotografía ya está obsoleta, ya tiene que ser una cámara tridimensional que al mismo tiempo que tomas la foto, tomas las medidas, ya existe, los teléfonos lo traen, porque en áreas forenses no se ha aplicado, si lo hemos visto, esa cuestión, más sin embargo se mantienen cuestiones de que hay fiscalías que ni siquiera cámaras tienen. Los jóvenes tienen que andar tomando fotografías con sus propios celulares, haciendo la cadena de custodia una basura de ello, ¿verdad? Porque traen revueltas fotografías personales con fotografías del trabajo. Eso se maneja muy día a día, ¿no? Todo ello. Sí, y realmente, por ejemplo, ahorita que tocas ese tema, yo me acuerdo, no sé si tú recuerdes aquel asunto donde privan de la vida a una mujer y a un sujeto frente a la PGR, frente a las oficinas de la PGR acá en la Lincoln y Hermanos Escobar. Y si nos ciñéramos al acordonamiento de los 50 metros,
pues le daría un infarto a esos profesores arcaicos de las escuelas. Lo acabo de mencionar ayer precisamente en una sesión con los alumnos de posgrado, donde les digo, es que es imposible que sigan impartiendo esas capacitaciones y digan, hablen de un acordonamiento de 150 metros, cuando en ese lugar, no sé si te acuerdas, pero acordonamos que fueron kilómetros. O sea, de hecho, cerramos el flujo del puente internacional por la avenida principal para que se desviaran por los laterales, porque desde que cruzó ese sujeto en el cruce internacional, entró al territorio nacional, desde ahí empiezan los disparos y se recuperaron casquillos durante kilómetros. Y había disparos, en viviendas, hubo víctimas circunstanciales, como te acordarás de aquel señor, el cuidador de carros, que estaba él ahí en sus cosas y le tocó un disparo de 7.62 por 39. Y, o sea, es un escenario enorme. Ah, no, nada más 50 metros. Entonces, de donde están los cuerpos, 50 metros y lo demás que se lo lleve el tren, ¿no? Y no, no es así. Es que ayer precisamente, digo, no me quiero extender mucho porque a lo mejor esto va a ser materia de otro programa, pero sí, como dices tú, estamos trabajando todavía con cuestiones que sacan de los 50, de los 60, de la serie de Quincy, de Barnaby Jones, de Starsky and Hutch y de todas aquellas, porque realmente no puedo yo comprender cómo se sigue enseñando así. Yo lo he dicho, yo sí les digo, no quiero decir que nosotros que estamos aquí somos los non plus ultra, ¿sí? Pero yo sí puedo decir que yo, por ejemplo, yo tengo la certeza que tú, maestro Héctor, que tú, Alfredo, que David, y que muchos de los compañeros que estamos en nuestra asociación, que impartimos clases en nuestras especialidades en el Instituto Superior de Ciencias de Ciudad Juárez, que impartimos clases en posgrados a nivel maestría, a nivel doctorado. Yo sé que los maestros que tenemos es gente que está leyendo, que está estudiando, que está tomando cursos, que se está capacitando, y no gente que dice, no, es que yo tengo 25 años haciéndolo, pero tiene 25 años haciéndolo mal. Entonces, sí está muy interesante toda esa parte. No sé, maestro Velasco, ¿qué opinas tú? Pues que evidentemente la referencia bibliográfica que existe de años atrás, por supuesto que es muy, muy, muy importante. Sin embargo, pues han pasado muchas décadas, ¿no? Han pasado muchas evoluciones, incluso criminales, y evidentemente con eso ha llegado tecnología y nuevas formas de investigar. Creo que la manera de poder nutrir esta formación es decir, bueno, la referencia bibliográfica indica estos métodos o este diámetro de acordonamiento o esta cantidad, pero como mínimo necesario, ¿no? Ya cada caso les va a permitir a ustedes, con su conocimiento, poder extender esta situación, porque lo dices muy, muy claro, hay muertes de personas en un área, kilómetros más adelante hay evidencia y luego hay personas heridas, entonces yo no puedo centrarme, es que el librito dice esto, pues sí, pero el del libro no contempló en ese capítulo o en ese apartado que existiera un tiroteo de metros atrás y donde hubiera víctimas circunstanciales y que los cuerpos fueran a chocar el vehículo más adelante donde aparte atropellaron a otra persona. Entonces, debemos de tener la consideración de que es lo mínimo requerido, pero tu caso te va a exigir a que le des tu criterio profesional para poder expandir los espacios de búsqueda de indicios, ¿no? Sí, eso para el libro de nosotros. Muy bien. Sí, de hecho, ayer en la retroalimentación de la clase de maestría con los compañeros, hay varios profesionistas. Me quedé muy impresionado porque había una persona que trabajaba como asesor jurídico y yo les decía, les hago el reto siempre y se los hago a ustedes aquí, ¿no? A los que están escuchando o viendo el podcast, busquen en la ley busquen a ver qué dice del protocolo de acordonamiento. Yo siempre les he dicho, no existe, no hay nada. Y él se quedaba, no, sí, y empezaba a dar algunos artículos. Le digo, ahí dice que se acordone, pero no dice cómo. Es lo que nos falla a veces, que la ley no es tan clara, es muy ambigua en ciertos casos, tratándose de cuestiones forenses. Dice, acordona bien y procesa bien la escena. Eso dice el de feminicidios.
Dice, sea muy, muy minucioso y muy extenso en su investigación. Y una persona nueva que dice, bueno, sí, pero dime cómo. La ley, ¿qué quiere que haga primero? No hay eso. Es una fase que todavía no hemos cerrado el camino, el espacio entre la práctica y la dogma, ¿no? Entonces, ahí sí falta mucho y es la inquietud, bueno, al menos en lo personal, de tratar de escribir un tema que hable de un verdadero protocolo en cuestión criminalística para delitos de género o en este caso delitos de homicidios de mujeres, que es mi interés principal. El de género, pues ya me metería en cuestiones de muchas curvas y muchas recovecos y que no me quiero meter en eso para no crear controversia, pero ha sido eso, esa situación. Sí, sí, y ese es algo que lo vemos. Yo ayer les comentaba precisamente eso. Nosotros estamos trabajando, buscando, voy a utilizar la frase de Oscar de aprender a desaprender, porque realmente traemos, a mí en lo personal me tocó, digo, yo se los mencioné, por ejemplo, con la cuestión de la temática de perfilación, una discusión que tuvimos John Baez y yo durante cerca de un año con respecto a lo que él creía y lo que yo opinaba, y pues uno de los dos ganó, ahí lo platicaremos después, pero es muy complicado cuando nosotros venimos con una formación, cuando nosotros traemos, yo siempre les digo a los alumnos, sobre todo a los de posgrado, porque si tenemos alumnos de licenciatura, todavía tenemos la manera de formarlos porque los formamos, o sea, nuevamente, no porque diga yo que nosotros somos los mejores, sí somos los mejores, pero no lo digo de esa manera. Nosotros formamos a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que nosotros conocemos, a lo que nosotros vamos aprendiendo constantemente, porque la vida es un constante proceso de aprendizaje, y a los muchachos de licenciatura todavía hay un momento para formarlos. Pero cuando hablamos de los alumnos de posgrado, ellos ya traen unas ideas arraigadas, uno. Dos, ya traen una carrera, una profesión en particular que es base. Y yo les digo, ¿saben qué? Dejen su licenciatura afuera, cuando entren al aula virtual o cuando entren al salón en físico, porque aquí vamos a hablar de cómo es investigación criminal, no desde la perspectiva del derecho, no desde la perspectiva de la psicología, no desde la perspectiva de la medicina, ni de la química, ni de la odontología, sino cómo vamos a hacer que ustedes que tienen esas profesiones aprendan investigación criminal, cómo aprendan a trabajar. Y estas etapas primarias de la investigación, desde la noticia criminal, desde hablar de que, bueno, ¿cómo inicia? Y decíamos, inicia con una llamada, puede ser llamada anónima. Inicia a lo mejor con una carta que se envíe de manera anónima a las oficinas y que dé información sobre un hecho presuntamente delictivo o el lugar donde se localiza un cuerpo, y de ahí se empieza a trabajar. Inicia con que detengan precisamente a una patrulla en la calle y le digan, oye, necesito que me ayudes, está sucediendo esto, que ahí incluso el policía tiene que definir si lo que está presenciando, eso no es un delito, constituye o no constituye un delito, es una falta administrativa y actúa de esa manera, o es un acto constitutivo de delito y procede como tal. O sea, no es nada más decir, pues empieza con una denuncia, una querella, y es querella porque ve el afectado, pero si no es el afectado, es denuncia, y por lo tanto, todo lo que es noticia criminal es denuncia. Bueno, sí, pero sin tanto formalismo. Entonces, desde esas primeras etapas nosotros nos damos cuenta que existe esa necesidad de tener bastante conocimiento sobre lo que estamos haciendo, ¿sí? De que nuestros policías estén cada vez mejor preparados, nuestros oficiales de vialidad. Yo les digo, policía, vialidad, bomberos y rescate tendrían que tener exactamente la misma formación, porque va a depender quién es el primer respondiente en una intervención. El mismo paramédico debería de conocer cuál es el protocolo para el aseguramiento, para el resguardo de una escena, qué cosas constituyen indicios. Y desgraciadamente, nosotros, no hablo de Juárez nuevamente, no hablo de Juárez ni de Chihuahua, nosotros hablo en México. Y ni siquiera creemos, yo creo que el paramédico, el elemento de rescate sea primer respondiente, o lo relegan en cuanto a lo que hace. Entonces, esas son las cositas que hace falta cambiar para que vayamos modificando y, como dices tú, que vayamos creando una verdadera cultura de cómo se van a trabajar los hechos desde el inicio, ¿sí? Y no que nos quedemos nada más con lo que dice,
como abogado, como juristas, como asesor jurídico, yo te digo, es que mi librito dice esto. Y si mi librito no lo dice, no existe. Tan es así que tuvimos un incidente donde hablaba un profesionista de la tropicalización. Ustedes se acordarán cómo me causó resquemor eso de que es que hay que tropicalizar. No, señor, no hay que tropicalizar. No, es que tenemos que esperar a que se hagan modificaciones a la ley para que se contemplen ciertos conceptos. Tampoco. No vamos a reinventar el concepto del homicidio serial. En México no le vamos a dar una tropicalización. No vamos a decir, no, pues los americanos dicen que son 2 o más, pero yo aquí en México considero que deben de ser 5 más. ¿Por qué? Pues porque en México así son las cosas. No, no. El Golfo de América. Sí, el Golfo de América. Ya existe un concepto, es aceptado universalmente, tenemos esa libertad de manejarlo en los procesos penales porque hay una libertad probatoria. Entonces nada más es dárselo a conocer a la autoridad, darle a conocer de dónde viene, a la autoridad judicial en este caso, por ejemplo. Pero sí está muy interesante todo lo que vemos en cuanto a lo que acontece todos los días en los distintos lugares de hechos. Yo ya he quitado por ahí un poco la frase. Hace unos días platicaba con unas personas, ya platicaré con ustedes de esta plática, acuérdenme, una plática que tuve con unas personas de la Ciudad de México sobre un posible proyecto. Y les decía yo, me decían, es que ustedes tienen que aprovechar que están en Juárez, hombre, pues son de Juárez, sí. Juárez es la capital forense de México. Como tal, para mí eso es. Pero yo no lo veo desde la perspectiva negativa. Yo no lo veo desde la perspectiva de, no, es la ciudad más violenta del mundo. No. Yo creo que nunca lo fue. No creo que llegáramos a esos extremos, porque hay lugares donde tuvo problemas más serios. Pero sí yo considero que Ciudad Juárez es la capital forense de México. ¿Por qué? Porque hemos tenido, ahora sí como dicen, juicio bajo juego, donde hemos tenido que aprender, hemos tenido que ver cosas que otros peritos en otras partes de la República no ven, como fiscales, casos que otros fiscales de la República no ven, ¿sí? Y eso nos ha llevado precisamente a desarrollar un sistema eficiente de trabajo, que no funciona al 100% en muchas ocasiones. Ok, hay errores, hay error humano, hay falta de equipo, hay muchas cosas. Pero a pesar de eso, yo siempre sigo presumiendo que Juárez ha sido en muchas ocasiones punta de lanza. ¿Por qué? Por necesidad, sí. Pero pues, realmente, digo, si quieren aprender de alguien, vénganse a la capital forense de México. Vénganse donde está la gente que no ha manejado, bueno, aunque ya ves que por allá hay un perito que dice que ha manejado miles de escenas, que yo creo que debe tener como 250 años, ese allá en Ciudad de México, y luego que te copia tus diapositivas, Héctor. Pero, o sea, digo, siendo realistas, hay mucha experiencia aquí en Ciudad Juárez, lo vemos con el maestro Velasco, lo vemos con el maestro Jaule, lo vemos con el maestro David, insisto, no es que seamos nada más nosotros, muchas de las personas con las que hemos trabajado, policías, peritos, en las distintas áreas, ministerios públicos, que se han desarrollado de una manera muy, muy eficiente en sus áreas y que yo sí me atrevo a compararlo con el trabajo que se realiza en otros lados, en otras partes. Me van a dejar hablar solo. Ya quítale el micrófono. No. Ay, no. ¿Sí me van a dejar hablar solo? Bueno, no. No. No, que sí, que por supuesto de la mala situación donde han existido muchas muertes violentas, sobre todo, por supuesto que de alguna u otra forma los y las investigadores que han existido en Ciudad Juárez, pues han llevado esa situación avante, ¿no? El estrés, lo veíamos precisamente el día sábado en una plática ahí en la Secretaría de Seguridad Pública, donde el área de psicología de la propia Secretaría de Seguridad Pública decía que nosotros hemos sobrellevado los juarenses, sobre todo los que trabajamos en instancias de seguridad y justicia, hemos sobrellevado al estrés, es decir, a nosotros el estrés
estamos tan acostumbrados a la situación, estamos tan involucrados en la situación que el estrés es parte de esta situación, como si en un concepto hipotético nos viera a los investigadores, a los investigadores juarenses, y el estrés llegara y se nos adhiera a la situación y dijéramos, sí, pues es parte de esta situación, y como que el estrés no logra invadirnos por completo porque hemos elevado ya el nivel de mutación ante esas situaciones, ¿no? Sí, además de ser la capital forense de México, también somos la capital de la resiliencia, ¿no? Yo creo que éramos porque yo en las pláticas y todo he tenido a bien tener la escucha de varias experiencias de compañeros de otros estados que están teniendo un sinnúmero de situaciones violentas en su trabajo y no directamente, sino trabajar con violencia. Y sí teníamos ese mote, tenemos cierta voz en la cuestión de los manejos, como decías tú, Esparza, en ese sentido, y creo que se ha permeado. Ahorita las nuevas generaciones han aprendido y se han adaptado, y lo que me da mucho gusto es que sí hay estados que le invierten a esto. O sea, Mérida me gustó mucho cómo tiene la inversión en lo que yo he visto. No sé si ustedes tengan otro dato. Me ha tocado varios estados que tienen muy bonitas instalaciones y que se apoya en eso. Tú ahorita lo comentabas de los muchachos que fuimos a darles la plática, que todo el recurso y todo, pues era motivación. Y ahora, lo que decía el doctor Velasco, sí es cierto, hemos aplicado esa resiliencia, ese estrés a la máxima y hemos trabajado con él, y inclusive hay una pequeña frase ahí en el trabajo que ya necesito violencia porque ya estamos en tiempos muy calmados y pues a veces no hay trabajo y sospechamos que algo fuerte va a venir, ¿no? Entonces sí, ya estamos en ese stand-by de esperando ese explosión de delitos que se nos venían uno con otro tras otro en aquellos tiempos del inicio de la violencia en Ciudad Juárez, que fue del 2000, finales de 2007, principios del 2008 hasta ahorita, pues no ha parado en ese sentido, pero sí ha habido vaivenes en ese contexto. Sí, Y hay fíjate como que, picos y valles. perdón, que no es otra cosa más que la propia inteligencia de nuestro organismo, ¿no? Porque quizá las interrogantes que se hacen muchísimas personas es cómo aguantan o cómo es que sobrellevas, es una reacción netamente natural. Recordamos que el cortisol es la hormona principal que nuestro cuerpo va produciendo para poder responder ante las situaciones estresantes. En tanto, la teoría darwinista o el hecho del ser humano como una máquina extremadamente inteligente nos permite establecer y comprobar que conforme el entorno te vaya exigiendo, el propio cuerpo va desarrollando, en este caso, mecanismos psicológicos para poder sobrellevar las situaciones a las que te enfrentas, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que ahorita que comentaban de Mérida, hablando precisamente de los momentos iniciales de la investigación, en algún momento me tocó a mí, yo lo menciono mucho porque me tocó precisamente tener ese caso. De hecho, aquí tengo la carpeta de investigación que me enviaron desde allá para un análisis de investigación. Y me llamaba mucho la atención, me sigue llamando mucho la atención de la forma en la que ellos trabajan, en el sentido de que en un momento dado el Ministerio Público, cuando recibe la notificación de que hay un hecho delictivo, en este caso fue un doble homicidio, gira los oficios de investigación. Está todo asegurado, nadie entra hasta que el Ministerio Público no dice que entren, ¿sí? Pero a la par que envía el oficio a servicios periciales, envió un oficio a la Defensoría Pública del Estado para que se presente en el lugar del hecho un defensor público, y si cuenta con peritos que requiera que colaboren en el hecho, se
se presente con los peritos de la defensa para que empiecen a trabajar de manera conjunta sin obstaculizar la función de los peritos de la fiscalía. Y me llama mucho la atención porque obviamente esta situación se va a defender, por así decirlo, la integridad del caso cuando se trate, por ejemplo, de que eventualmente debe existir un imputado. Se están cuidando los derechos de un imputado desconocido todavía. Y viene la participación de los peritos de la fiscalía y viene ahí el seguimiento que le van dando las personas que fueron por parte de la Defensoría Pública para salvaguardar esos derechos desde el procesamiento, desde los primeros momentos de la investigación. Ahora, como dice Héctor, ¿no? Pues si aquí andamos batallando de pronto con ciertas ocasiones, yo creo que la Defensoría Pública ya empezó a trabajar con peritos, ya empieza a tener sus peritos por ahí, o no sé si se apoyan peritos particulares para algunos dictámenes, pero esa parte a mí también sí se me hizo, en su momento que yo la conocí, se me hizo muy innovadora. Y nada más para atajar un comentario ahorita que yo les decía, o que comentaba que la policía no podía entrar si no tenía un orden judicial. Ese asunto que yo les estoy comentando, nada más quiero que recuerden que es un asunto del año 2001. Es un asunto de hace casi un cuarto de siglo. Ahorita precisamente un compañero en uno de los chats estaba comentando que ya existe el fundamento para que puedan ingresar en el artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sí, pero pues nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tiene apenas poquito tiempo en comparación del ejemplo que yo les estaba dando en aquel entonces. Quizá ahí se interpretó mal el dato, pero yo me refería precisamente a los obstáculos que teníamos en aquel entonces y pues que afortunadamente ahorita ya no los tenemos. Sí. Ahí hay un comentario, como ahí en YouTube, de Manuel Mendoza. Dice que si ya estuvimos en Nuevo Laredo para que veamos lo que es violencia. No se trata de que tengamos mucha violencia, se trata de cómo trabajamos la violencia. Es una contraparte donde ya debes de aplicar. Si realmente podemos sacar el jale, es decir, vamos por los muertos, vamos por las bolsas de casquillos, que sí nos ha tocado aquí en Juárez. Sí hemos tenido eventos garrafales. No se trataba de eso. Lo que cambió a Juárez o lo que cambió a Chihuahua del resto del país fue esa situación. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo tratamos de protocolizar, estandarizar desde CEMEFO, desde criminalística, desde genética? Es cómo se aborda, no cómo se enfrenta a una situación violenta, porque en la mayoría de los estados tenemos situaciones violentas, pero no todos los estados enfrentan la violencia de la forma científica, metódica, sistemática que tratamos de implementar y que con esta charla tratamos de inculcar a los demás compañeros, ¿no? Que se debe de abordar. Adelante, doctor. Sí, aparte no se trata de luchar en una olimpiada, ¿no? Por la medalla de oro. Francamente, pues nadie la quiere y es lamentable que se haya puesto ya de manifiesto en todo el estado mexicano, me refiero a todo nuestro país, ¿no? No se trata de pelearnos quién es la ciudad más violenta. Quisiéramos que existieran pocos casos que nos dieran más tiempo de invertir quizá en protocolos y en el estudio, aunque tuviéramos 1 o 2 casos al mes, como algunas ciudades en el mundo. Sin embargo, pues por muchas cuestiones territoriales, políticas, existenciales, de intereses, pues nos ha tocado vivir en la frontera complicada por lo que implica los intereses, ¿no? Bueno, al menos yo no me sentiría honrado con decir que somos la ciudad más violenta o la segunda. No se trata de eso, se trata de saber cómo que a pesar de las circunstancias hemos logrado salir avantes y sacarle a la negatividad algo positivo para la ciencia que permita investigar y a su vez prevenir lo que se vivió, ¿no? Sí, mira, tan sencillo un ejemplo, ahorita que mencionaba Héctor, nosotros, a menos de que exista, si hay alguien más que tenga evidencias de ello, nosotros aquí en Ciudad Juárez empezamos a utilizar cadena de custodia
en los casos de la Fiscalía de Homicidios de Mujeres desde 1999. ¿Sí? O sea, hace más de 25 años que nosotros trabajamos con cadena de custodia, no en todos los casos, porque obviamente digo, hay que ser honestos, ¿no? En los casos en los que requeríamos el apoyo de los laboratorios en Estados Unidos, nosotros trabajábamos con cadena de custodia con ellos. Yo creo que fuimos de las primeras fiscalías, Héctor y David y Juan Luis, que en paz descanse, yo creo que fueron también de los primeros peritos que empezaron a trabajar con cadenas de custodia, precisamente por los casos que llevábamos y porque en casos de alto impacto, no sé si recuerden el atentado al gobernador en aquel entonces, en todo eso aprendimos a manejar cadenas de custodia, que es la razón por la que digo que las cadenas de custodia que usamos en México, neta, cómo nos gusta complicarnos la existencia. La cadena de custodia es una hojita, es más, es una impresión en la bolsa de evidencias, ¿no? Acá son 25 hojas entre la cadena de custodia del informe policial homologado y la receta de los tamales de chile, mole y de manteca para que amarren. No, no debería de ser así, pero eso nos pasa precisamente por seguirle la corriente a los abogados. Ah, caray, no, yo también soy abogado. Bueno, a otros abogados. Y otra cuestión, si bien es cierto, no estamos presencialmente nosotros en Tamaulipas, algunos de los maestros que colaboran con nosotros en los programas, tanto en licenciatura, especialidad, en posgrados, están en Tamaulipas, trabajando incluso en una de las unidades de delitos de alto impacto, uno de ellos como titular, otro de ellos como perito criminalista, y créanme que sabemos de antemano cuál es la problemática por allá. Para nosotros, nuestros alumnos y nuestros docentes son extensiones de lo que nosotros hacemos, y también, créanme que hemos aprendido mucho, mucho con ellos. Nada menos, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de seguirla, hubo una conferencia la semana pasada, me parece, donde también el maestro que impartió esa conferencia, que estuvo muy interesante, por cierto, es de allá de Tamaulipas. O sea, nosotros nos cerramos a nada más, créanme, nosotros en nuestra asociación tenemos, ahora sí, yo lo tengo que decir así porque yo así lo siento y no me van a bajar de eso, ¿sí? Yo considero que las personas, los expertos con mayor renombre, los expertos con mayor conocimiento en sus distintas áreas, nos ha costado mucho trabajo, mucho, que en su momento se unieran a nosotros, no en el proyecto de la escuela, porque algunos de ellos no dan clases todavía en la escuela, pero sí que se unieran a nosotros y confiaran en nosotros para trabajar y que pudieran compartir conocimientos con nuestros alumnos, con nuestros seguidores, no solamente expertos de México, sino de distintas partes del mundo. Pero créanme, son expertos que han sido validados, por así decirlo, no nada más por nosotros tres que estamos aquí, sino que es gente que al momento de que se menciona su nombre saben que su trabajo es de calidad, saben que son expertos en toda la extensión de la palabra. Y eso es lo que yo digo que es la diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que mucha otra gente hace. Pero gracias precisamente a que tenemos todos esos amigos que nos apoyan, conocemos el contexto de la función investigadora, no quiero decir de la violencia, el contexto de la función investigadora, no solamente en la República, sino en otras partes del mundo. Sí. Pues, no sé si quieran dar alguna información ya para concluir. Muchas gracias por la atención. Esperemos que sea del agrado la plática. Se me hizo muy interesante el día de hoy. Esperábamos un invitado especial, pero pues la logística no se logró. Que no voy a decir los errores, sino los aciertos. Creo que salió benéfico el producto final. Me gustó mucho la plática del día de hoy y pues gracias nada más. Doctores, también maestros. También agradecido ahí por la atención, por la escucha y sobre todo por la retroalimentación, ¿no?, que se da a través no solamente del panel donde estamos aquí nosotros en esta pantalla tripartita, sino lo que se genera en los chats o en las otras plataformas. Al final de los tiempos, precisamente pretendemos eso, aprender,
empezar a conocernos y evidentemente aportarnos entre los profesionales de las distintas áreas para una mejora en nuestra práctica profesional. Muchísimas gracias, maestro Jauregui, maestro Esparza. Gracias a todas, a todos. Y pues nos estamos viendo en el próximo episodio, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias a ustedes, maestro Velasco, maestro Jauregui, a todas y cada una de las personas que se unieron a esta transmisión el día de hoy y a los que la van a ver. Ya esta semana subimos los 2 primeros capítulos a la plataforma en Spotify. Pero muchas gracias por seguirnos y por estar atentos. Gracias por tomarse el tiempo y pues nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima emisión de Conciencia Forense. Muchas gracias. Que pasen bien.